Muy buenos días. Hemos llegado a la mitad de la semana y es hermoso podernos reavivar con la palabra del Señor. El pueblo de Israel se encontraba en el límite antes de entrar a Canaán y Moisés estaba dándole consejos y recordándole las leyes. Ahora Moisés empieza a hablarles lo que debían hacer antes de conquistar a aquellos pueblos. Es decir, cuando tengan que ir a la guerra, y les dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no les tengas temor, porque el Señor tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. El primer paso era este: no tener temor. Y el sacerdote, puesto enfrente, decía estas palabras: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque el Señor tu Dios va contigo para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y después de estas palabras, después que hablaba el sacerdote, dice el versículo 5, hablarán los oficiales al pueblo y dirán: ¿quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Luego preguntaban: ¿quién ha plantado una viña y no la ha disfrutado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Y la tercera pregunta: ¿quién se ha desposado con una mujer y no la ha tomado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Quien haya construido, quien haya plantado o quien se haya casado y no haya disfrutado todavía de su casa, de su siembra o de su esposa, vuélvase. Esa era la orden. A la guerra debían ir aquellos que tenían una vida plena, aquellos que habían disfrutado de la vida. Más adelante dicen que los oficiales debían hacer esta siguiente pregunta: ¿quién es un hombre miedoso y pusilánime? Que se vaya y vuelva a su casa, para que no apoque el corazón de sus hermanos como ocurre con el corazón suyo. Aquel que tenía temor, aquel que tenía algún miedo, aquel que pensaba que iba a morir en aquella batalla, debía volverse a su casa para que no transmita ese temor a los demás. Versículo 10: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le propondrás paz, y si responde paz y te abre sus puertas, todo el pueblo que en ella se encuentre te será tributario y te servirá. Pero si no hace la paz contigo, sino que emprende la guerra contra ti, entonces la sitiarás. Luego que el Señor tu Dios la entregue en tus manos, herirás a todos sus hombres a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín lo tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales al Señor tu Dios te entregó. Habíamos visto en capítulos anteriores que ellos no debían dejar a nadie vivo. Pero ahora dice esta orden. ¿Por qué? Nos va a explicar el versículo 15, donde dice: así harás con todas las ciudades que estén muy lejos de ti y no pertenezcan a estas naciones. Es decir, las ciudades que estaban ya fuera de los límites, cuando el pueblo de Israel empiece a expandir su territorio, estas ciudades debían pasar, de acuerdo al versículo 14, a ser tributarias. Luego más adelante, versículo 19 dice: cuando sities alguna ciudad
y pelees contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles a golpe de hacha, porque de ellos podrás comer. No los talarás, pues el árbol del campo no es hombre que venga contra ti en el sitio. Los árboles servían para comer, pero con las ciudades, dice el verso 16, que estaban cerca, que estaban dentro de la tierra que el Señor les quería dar, dice el verso 17, las destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, para que no os enseñen a imitar todas esas abominaciones que ellos han hecho en honor de sus dioses, y pequéis contra el Señor vuestro Dios. Ellos debían destruir estas naciones porque sus hijos podían aprender las costumbres de las naciones, adorar a aquellos dioses, enamorarse de mujeres paganas, y ellos mismos podrían ir empezando a hacer y a tener estas prácticas. Hoy nosotros vivimos en este mundo y te invito a pensar, ¿hay alguna práctica del mundo que todavía está viviéndose en tu casa? ¿Hay algo que la Biblia dice que no debemos hacer? ¿Hay algo que la Biblia nos dice que debemos de dejar, abandonar? Y todavía nosotros estamos practicándolo con nuestros hijos. ¿Estamos como padres dando algún mal testimonio? Querido amigo, meditemos en esto, porque hoy nosotros tenemos una batalla, una guerra que luchar en contra del enemigo. Y para ello debemos ponernos de parte de Dios. Que el Señor te bendiga en este día.